El economista y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Ramón Tamames, es autor del libro ¿A dónde vas, Cataluña?, editado por Ediciones Península, y cree que la consulta soberanista impulsada por Artur Mas no se va a celebrar por una cuestión constitucional. En su opinión, el presidente de la Generalitat quiere agotar la legislatura para ver si puede abrir una negociación, pero Rajoy solo aceptará, añade, si retira el referéndum. Recuerda que Artur Mas no era independentista en 2000, cuando decía que Cataluña debía aprovechar sus posibilidades dentro de España, y asegura que el problema de Cataluña seguramente no se va a acabar nunca. Don Ramón Tamames, buenos días y bienvenido, y muchas gracias por venir a Periodista Digital. Muy buenos días. Bueno, pues le tenemos aquí de nuevo en esta casa, ahora por esa obra, ¿A dónde vas, Cataluña? Casi la mitad de este libro está dedicado a hacer un análisis de la historia de esa comunidad autónoma. Comprueba que Cataluña ha querido independizarse hasta 11 veces. Eso es un dato bastante contundente. Si un país, una región o lo que sea que es Cataluña intenta independizarse tantas veces, más de 10, y no lo consigue, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues yo creo que la conclusión es que no hay unanimidad, ni siquiera una mayoría aplastante. Incluso todavía hoy, cuando ha habido una propaganda sistemática y una presión sociológica muy importante, escasamente llegan al 45%, o sea que no, el independentismo no tiene garantizado un referéndum, ni mucho menos. Y luego, además, a la hora de votar la gente se lo piensa. Se lo piensa porque es una senda, no se sabe muy bien qué. Y en el caso de Cataluña, pues salir de España significa salir de la Unión Europea, salir del Fondo Monetario Internacional, salir de la Organización Mundial de Comercio, de cantidad de tratados, incluso de la OTAN. Yo voté contra la OTAN, pero lo digo también porque hoy pues todos los países están dentro de algún tipo de institución internacional, y en este caso para la defensa pues toda la Europa comunitaria, menos Irlanda, Austria, Finlandia y Suecia, pues están en la OTAN. Entonces yo diría que 11 veces son muchas veces. La primera es en 1412, después del compromiso de Caspe, que fue un evento político único en la historia mundial, porque muerto el anterior rey sin descendencia, pues Martín el Humano, pues se decide por las Cortes de Generales de la Corona de Aragón ir a un procedimiento de elección, no digo democrática, pero sí de compromisarios, de notables nombrados en Cataluña, en Aragón y en Valencia. Mallorca no votó, no le dieron el voto. Y en cada una de estas partes, 3 compromisarios de gente muy selecta, y salió por mayoría de 5 contra 9, y además entre los 4 restantes uno no votó porque dice que no tenía suficiente conocimiento de causa. Pues ganó Fernando I, que sería Fernando I de Trastámara, lo cual ya pues se veía que la unión de las 2 coronas de Aragón y de Castilla empezaba a presentarse como una posibilidad, porque los Trastámaras estaban en Castilla. Y el conde de Urgel, que no salió, que era uno de los candidatos, pues se sublevó contra Fernando I, y es la primera vez en que se intentan separar de la corona de Aragón, en este caso, para conseguir no estar regidos por un Trastámara. Pero bueno, entonces y las últimas pues han sido, para no alargar la cosa, pues Macià intenta una invasión de España con un pequeño ejército que había formado en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. Francia lo desbarata porque venían de Francia, claro. Y luego el propio Macià declara prácticamente la independencia el 14 de abril del 31, y Lluís Companys pues hace lo propio en 1934. Esa es la 10ª vez, la 11ª es de Artur Mas. Bueno, pero vemos que lo que tiene en común este primer caso que usted contaba, que por cierto, que alguien no votara porque no tenía conocimiento de causa, imaginemos los diputados actuales. Era uno de los catalanes, o sea que realmente entre los 3 catalanes compromisarios en el compromiso de Caspe, por eso se llama compromiso, pues uno votó a Fernando, otro al conde de Urgell
y el otro se abstuvo. Pero claro, lo que decíamos, lo que vemos más que intentos de independencia de Cataluña, son intentos de notables de Cataluña para llevarla a la independencia, ¿no? En realidad. Sí, bueno, no se es puede tanto... decir así, pero en 1640, que es el segundo intento importante, el Corpus de Sacre fue una cosa muy seria, dramática. Asesinaron al virrey de Felipe IV, cometieron toda clase de destrozos, y luego pues además Pau Clarís, que era el dirigente entonces, ofreció el condado de Barcelona a Luis XIII como parte de sus dominios, y Luis XIII de Francia pues lo que hizo fue nombrar un virrey que fue mucho peor que el de Felipe IV. O sea que ha habido intentos muy serios y algunos muy sangrientos. Estos últimos pues han sido otra cosa, ¿no? Ya en el demás pues no hay sangre por medio ni nada parecido. Incluso hay hasta buenos modos en algunos casos, ¿no? En otros no tantos. Pero a mí me escribió una carta Artur Mas sobre el libro y contiene elogios de cierta importancia. Bueno, le quería preguntar, don Ramón, porque usted decía a la hora de votar tendrán en cuenta pues que Cataluña se saldría de instituciones internacionales, multilaterales, supraestatales, como queramos llamarlas, o cada una de un tipo, como la OTAN, como la Unión Europea, que parece que es lo que más preocupa, como el Banco Mundial, el FMI. Pero claro, esto está tan claro porque cuando uno lee y escucha, uno escucha a los políticos independentistas y lee a los articulistas, no digo que no esté claro que vaya a ocurrir, sino si los catalanes lo tienen tan claro. Porque, vamos, se ha llegado a decir en Cataluña que quien sería expulsado de la Unión Europea sería España y no Cataluña. Bueno, este argumento se ha llegado a decir. Bueno, hoy mismo CiU, hoy sale en la prensa que CiU ayer dijo que no se saldría porque hay 6.000 empresas también, que no le iban a tolerar. Claro, también el señor Bilbany, que anda en el independentismo catalán, dice que Colón era, no sé si de Tarragona o concretamente de no sé qué pueblo de Tarragona, y que Santa Teresa de Jesús era abadesa del monasterio de Poblet, y que el Quijote se escribió primero en catalán y luego se hizo una traducción al castellano. Bueno, estas cosas se pueden decir alegremente y no tienen ningún fundamento. Lo mismo eso. Pero las personas que han hablado de esto son Durán Barroso, Juncker últimamente, y me parece que Van Rompuy. Y a Van Rompuy se lo oí yo directamente cuando le hicieron doctor honoris causa en la Universidad Rey Juan Carlos, de la que yo también soy doctor honoris causa y por eso fui, y lo dijo perfectamente, lo dijo que no podía, que además es que los tratados tienen los nombres de los países, y los que no son ese país, porque lo han dejado de pertenecer a ese país por voluntad propia, pues no están en el tratado y no se puede aplicar. Claro. Que luego los asesores de Mas le dicen que hay soluciones, claro, para eso cobran, están cobrando cantidades importantes. La Comisión de Transición de la Generalidad, que preside un antiguo miembro del Tribunal Constitucional, está diciendo, perdón por la expresión, unas merluzadas impropias. A mí me decía un amigo, y por estas paridas que dicen les están pagando, porque entre otras cosas proponen, nos vamos de España pero hacemos un Consejo Ibérico, formado por España, Portugal, Cataluña y Andorra. Y digo yo, ¿y por qué no Gibraltar también? Se puede pedir permiso a los británicos para que se incorporen. Y luego, por si fuera poco, dice, y además vamos a hacer una especie de Benelux con España y Cataluña. Pero si el Benelux está ya más muerto que vivo, porque están Holanda, Bélgica y Luxemburgo están dentro de la Unión Europea y no hay fronteras entre ellos, ya sería albarda sobre albarda. Bueno, son cosas impropias de personas que tienen títulos académicos, que son profesores. Lo de Bilbany, ya diciendo lo del Quijote, pues es que dice uno apaga y vámonos, ¿no? Bueno, aparte esto de los consejos es como cuando Junqueras dice lo de la nacionalidad, ¿no? Es como yo planifico y después los españoles, lo que quede de España tiene que aceptar lo que yo decida. Y si yo quiero formar una confederación... se lo voy a decir en catalán, qui paga manda. El que paga manda. Pero de todos modos... Y entonces si les pagan a los del consejo tienen que decir lo que dice más que necesita. Pero de todos modos, esto le llega a la población. Usted dice, habla Juncker, habla no sé quién. Esto le llega a la población porque uno cuando sigue los periódicos catalanes
se da cuenta que muchas veces ese tipo de informaciones no salen. Sale la réplica del miembro de turno de la Generalitat diciendo, oiga, es que no es una respuesta oficial porque la respuesta oficial tiene que ser una pregunta por escrito, una pregunta escrita y por escrito, y solo ha hecho hablando, con lo cual es su opinión personal. Al final la información les llega a la población catalana, porque si los periódicos no lo cuentan, la televisión catalana no lo cuenta, la radio catalana no lo cuenta. Claro. Pues eso, es una lucha partidista, evidentemente, en la que la Generalidad, que es el gobierno de Cataluña, pues tendría que tener una imparcialidad. Que el CIU diga lo que quiera, pero el presidente de la Generalidad no debería estar de hoz y coz cuando gobierna sobre un 55% que se manifiestan en contra de la separación y un 45% que dicen que votarían sí a la separación, pues tendría que tener un respeto al 55%. Y como presidente de CIU o de lo que sea, puede decir lo que quiera, como presidente de la Generalidad, no. Sí, le quería. Usted vivió, además en primera fila, tuvo un papel destacado en aquellos años. Usted vivió el proceso constituyente, 77-78, y bueno, pues mucha gente mira para atrás y se plantea si fue un error que UCD se erigiera en la defensora de ese concepto de nacionalidades que no fue aceptado por todo el mundo con facilidad. Sí. Ese bueno, que está contenido en nuestra Constitución, la nacionalidad. La cosa se remonta no a los catalanistas, sino a los federalistas, porque Pi Margall, que fue presidente del gobierno de la Primera República, se dice, fueron presidentes de la República, no. Eran presidentes del gobierno de la República, Pi Margall. Y Pi Margall escribió un libro que se llamaba Las nacionalidades. Y no sé si eran las nacionalidades españolas. Y hablaba de nacionalidades como una especie de categoría, no inferior, pero no en el mismo nivel que la nación. Él aceptaba la expresión nación española, pero hablaba de la nacionalidad catalana. Y eso se recoge en la Constitución de 1978 por primera vez. Y hay textos en el diario de sesiones y en la Comisión Constitucional en el que Miquel Roca, por ejemplo, pues dice que eso es la solución definitiva del tema. Y el propio Jordi Pujol pues plantea que con el título octavo queda resuelto definitivamente la cuestión y que ya la Constitución es un pacto de Estado y viene a decir para siempre. Bueno, pues ese trabajo desaparecido, no se encuentra. Yo lo estuve buscando, llamé a la Fundación Jordi Pujol, se enteró el presidente que lo estaba buscando y me llamó. Y me dijo, oye, Tamames, si aparece el documento ese, dámelo porque yo lo he perdido también. O sea que esa declaración de amor eterno no es fácilmente accesible. Pero en cambio las de Roca están ahí. Y no sé si estarán en las preguntas el tema del pacto fiscal y del derecho a decidir en el momento de elaborarse la Constitución. ¿Las tienes? Bueno, se le iba a preguntar sobre el pacto fiscal, pero si quiere que... Sí, muy bien, el pacto fiscal. La idea es que Suárez ofreció a Roca un pacto fiscal para Cataluña como el que tiene el País Vasco y no lo aceptaron. Y luego yo eso lo he compulsado con Miguel Herrero y con Pedro Pérez Llorca, y me han dicho los dos lo mismo prácticamente. Dice, Miquel Roca no quería hablar nada del tema del pacto fiscal de los vascos, no le interesaba, daba la impresión de que aquello era una referencia a cuestiones medievales, antiguayas, y estaba muy contento con la idea de la autonomía dentro del marco general de la Constitución. Y luego ya en el derecho a decidir, pues podían haber votado a favor del derecho a decidir, porque lo propuso un diputado de Euskadi Esquerra, el único que había, Letamendia, Pachi Letamendia le llamaban. Bueno, pues Pachi se presenta un día con una propuesta de disposición adicional, diciendo pasados 5 años se podrá poner a referéndum la posibilidad de la separación de una comunidad autónoma del resto del Estado. Bueno, pues los vascos votaron en contra. El señor Urkullu, eso no sé si lo sabe, pero se lo voy a decir con mucha delectación. Y los catalanes se abstuvieron, menos Heribert Barrera, de Esquerra Republicana, que ya estaba claramente contra la Constitución y por la independencia.
Pero es curioso, ¿no? O sea, cómo cambian las cosas, porque también, igual que en la Constitución hay una disposición adicional que permitiría un proceso de integración de Navarra en el País Vasco, en aquel momento, hasta donde yo sé, no se planteó algo parecido para Valencia o Baleares respecto a Cataluña, y sin embargo ahora reclaman los países catalanes. Sí, bueno, Junqueras y algunos más, claro. En el fondo lo que quieren son los países catalanes. Como decía Fuster, un escritor valenciano muy conocido entonces, Joan Fuster, decía, es que nosotros éramos una Commonwealth, éramos una confederación. Y precisamente yo en el libro sostengo la tesis de que esa confederación la funda Jaime I el Conquistador, entre otras cosas porque bajando de Aragón y Cataluña, de la Confederación Catalano-Aragonesa, que funcionaba muy bien y que era una unidad de acción. Pero entonces, ¿qué había? ¿Corona? No, la Confederación Catalano-Aragonesa tenía unas cortes comunes. Claro, pero... Y la provincia de Lérida pertenecía a Aragón. Bueno, pero entonces Jaime I conquista Valencia y lo convierte en un reino. No lo reparte entre Cataluña y Aragón como querían. Y conquista antes Mallorca, luego ya se conquista Menorca y se conquista Ibiza y Formentera, y lo declara reino de Mallorca. Y entonces hace una confederación de 4 partes. Y ahí empieza la decadencia de Cataluña, porque realmente el tomar decisiones con 4 partes es muy difícil en unas Cortes Generales, mientras que Castilla tenía unas Cortes únicas y las decisiones se tomaban mucho más rapidez. Y yo creo que Jaime I, tan admirado por muchos conceptos, fue una operación bastante nefasta la que hizo. Y además aceptó la limitación de su expansión frente a Castilla con el Tratado de Almizra y acepta ya no entrar al norte de los Pirineos con el Tratado de Corbeil, que firma con Luis el Santo en Francia. Entonces, yo creo que a partir de ese momento Cataluña no tiene más salida que el Mediterráneo, pero el Mediterráneo en un momento dado van a aparecer los turcos y cuando aparecen los turcos se acabó el juego, ¿no? Todo lo más, Nápoles y Sicilia, pero no más, porque los turcos ya están pegando batidas por todas partes. Pero bueno, entonces, claro, usted se refirió a la Confederación Catalano-Aragonesa. El nombre yo tenía entendido que es Corona de Aragón, que sí que es verdad. Sí, ya es Corona de Aragón, pero era una auténtica casi federación. Pero bueno, pues sería eso más, digamos, una definición jurídica, más que por aclarar. Para aclarar, porque, en fin, yo conozco a algunos catalanes, no todos, pero que están convencidos que se llamaba Confederación Catalano-Aragonesa, porque es lo que les han enseñado. Sí. Y entonces, bueno, pero volviendo a aquel proceso constituyente, llegamos al Café para Todos, que, bueno, promovido por Fernando Abril Martorell. Y Clavero. Y Clavero, efectivamente, que Suárez aceptó encantado. Este Café para Todos fue un acierto, fue un error, o sea, realmente era sostenible que Cataluña, País Vasco y a lo mejor Galicia y Andalucía tuvieran un estatuto de autonomía mientras el resto no. ¿Fue un acierto o fue un error? Al margen de cómo se desarrollará después, pero la mera idea de que hubiera más comunidades autónomas. Bueno, es que realmente las cosas son más complejas de lo que parece. Hubo un asesor de Suárez, Santiago Varela, que dijo, esto se resuelve muy fácilmente. Se reconoce la legalidad de los estatutos de Cataluña aprobado por la República, del País Vasco, y el proyecto que había en Galicia también se aprueba. Y así no tenemos que tocar ni una coma y se les devuelven sus prerrogativas. Pero, primero, esos estatutos al lado de estos eran peccata minuta, ¿no? Tenían muchos menos poderes. Y sobre todo, lo que se plantea en el gobierno es que eso es reconocer la legalidad republicana. Y eso el ejército no lo habría tolerado. Y entonces se pasa a los estatutos. Se ha redactado, se está redactando el título octavo y es cuando aparecen sobre todo Clavero y Fernando Abril Martorell con el Café para Todos. Que no está el Café para Todos, porque se sabe muy bien que hay 2 vías, la vía rápida, que no me acuerdo ahora si es el 140 y no sé qué, y la vía lenta, que me acuerdo es el 143. Y en la vía lenta quedan todos menos Cataluña, País Vasco, Galicia y se mete un poco de rondón Andalucía, ¿no? Y bueno, pues se suponía que
las nacionalidades históricas, donde se habían votado referendos, pues iban a tener una especie de situación privilegiada, y la tuvieron. Y además, lo que hay que decir también es que Cataluña nunca se opuso al café para todos, porque decían, ¿cómo vamos a negar a los demás lo que queremos para nosotros? Una lógica bastante grande. Pero al ver que las cosas se van equiparando por el proceso de negociación de los estatutos, etcétera, pues entonces quieren un poco más, un poco más. Y eso se plantea ya en los tiempos desdichados de ZP, cuando ZP abre la caja de Pandora de la renovación de los estatutos, y en vez de un estatuto de Cataluña, lo que se saca de la manga el señor Maragall es una constitución de Cataluña. O sea que en realidad lo que siempre ha habido ahí es un intento del nacional catalán de ser un poco más distinto que el resto. Sí, y a mí eso no me parece mal. A mí eso no me parece mal. Porque Cataluña es una entidad con una historia muy larga y con una presencia en la economía española muy importante, sobre todo después de los decretos de Nueva Planta, porque hasta entonces no existía para el resto de España. Es Felipe V, el vituperado Felipe V, el que les da el mercado español. Y americano, que no es poca cosa. Carlos III, su hijo, Carlos III. Y Filipinas. Y entonces se puede decir que realmente esa es la gran apertura al exterior de Cataluña. Pero no lo digo yo, lo dice Pierre Vilar, que está traducido su libro al catalán, Cataluña dins l'España moderna. Pronuncio muy mal, pero se dice así. Y luego Vicens Vives, ahí hay un párrafo que no tiene desperdicio. Dice, vamos a dejarnos de historias. Esto de recuperar los privilegios de la corona de Aragón, de Cataluña, es absurdo, porque desde 1714 Cataluña se abre al resto del mundo, y el siglo XVIII es un siglo de prosperidad en que se pone ya a la cabeza de España. Y el XIX, con la polémica libre-cambio-proteccionismo que acaban triunfando, pues todavía más. Y en el siglo XX, para recordarlo, el año 1922, Cambó, que es el único ministro catalán importante en el siglo XX, antes de la guerra, luego aparece López Rodó y compañía, y hay muchos ministros catalanes con Franco, pues Cambó establece un arancel de proteccionismo de la industria catalana de no te menees. Y no protestó nadie. La gente seguía pagando los productos catalanes más caros que los británicos o los franceses, y nadie protestaba porque entendían que allí había trabajo, la gente migraba a Cataluña, etcétera, etcétera. O sea que desconocer la prosperidad que ha tenido Cataluña con el resto de España es una indignación histórica, lo que podemos tener en ese caso. El congreso que hubo en diciembre en Barcelona, que presidió, para su desgracia, yo creo, porque ha debido quedar muy tocado, Josep Fontana Lázaro, pues yo creo que fue un episodio bastante lamentable. Ahí hay una serie de referencias al Congreso que me estudié las actas, creo que con bastante detenimiento. Pero bueno, a lo largo de esa entrevista yo lo que estoy viendo es una cosa de una serie de, digamos, de cosas que son casi hasta irónicas o chistosas, ¿no? Pero todo esto hay que decirlo tranquilamente. Y esto es un ejemplo, claro, o sea, aquí no hay acritud. Sí. Hombre, algunas veces subimos un poco el decibelio. Sí. Pero no hay acritud, es explicar las cosas. Sí, lo que le quería decir no deja de ser irónico que los mismos independentistas que reclaman como la gran derrota y la gran tragedia catalana, pues en 1714, al mismo tiempo quiere mantener el mercado español, que digamos que es lo que le da esa supuesta derrota. Hay una cuestión bastante peculiar. No fue ninguna tragedia. No, digo lo que ellos venden en el imaginario nacionalista. En 1701 juran a Felipe II. Felipe V, y Felipe V jura los privilegios catalanes y está perfectamente cómodo con los sistemas de confederación más que de unidad nacional, ¿no? Y lo que pasa es que un conjunto de enredadores, una minoría, se ponen de acuerdo con Inglaterra, con Holanda, y plantean pues pasarse al candidato austriaco. Y claro, el candidato austriaco pues es un desastre. Y luego les abandona. Y ya la guerra final de Barcelona en 1714 es puramente la ciudad. Ya ahí no hay franceses, ni hay... Pues franceses estaban con Felipe V, claro, pero no hay holandeses, ni austriacos, ni ingleses. Bueno, pues entonces todo eso hay que ponerlo
en el balance, ¿no? Ustedes lo que hicieron, algunos lo dicen paladinamente, yo no lo diría así, dicen han traicionado lo que juraron a Felipe V. Bueno, que no era tan malo. Lo que pasa es que en 1705 el virrey rechaza un ataque a Barcelona para ocupar Barcelona a los austracistas y consigue quitarlos de en medio. Y como había algunos austracistas, pues hace un repaso, una limpieza y ahí es donde empieza el problema. Pero bueno, si le parece, saltamos en el tiempo, bueno, volvemos a la etapa constituyente. Bueno, no está mal, sí. Porque yo creo que la historia es muy importante en este tema. Y yo cuando iba a contratar este libro con Ediciones Península del Grupo Planeta, pues estuvo un día en casa Ramón Perelló, que es el director, y estuvimos hablando. Me dice: Ramón, tocayo, no más del 30% de historia. Pues yo le he respetado bastante, lo conté unas días, las páginas deben de estar en el 32 y medio, ¿no? Bueno, pero es que la parte segunda y tercera, que es el siglo XIX y el siglo XX, pues eso ya no es historia, simplemente es el conjunto de cuestiones que se están debatiendo todavía hoy, porque no se está debatiendo nada nuevo. Cuando el señor Mas encarga la preparación de una constitución catalana, le dice: pero si ya la tiene usted la base en las bases de Manresa de 1892, estúdielo usted. Bueno, pues sí, indudablemente. Entonces, si le parece, volvemos a el periodo 1977-78, este café para todos, que usted decía, no es tan café para todos, podemos decir, pues bueno, para unos expreso, para otros capuchino y para otros café solo. En distintos cafés, en principio iba a ser un estado de autonomía controlable, aunque ya hubo quien advirtió que eso iba a ser un desastre económico. Y cómo hemos llegado a un punto en el que parece que más que comunidades autónomas lo que tenemos son semiestados. Sí. Y que hace bastante inviable muchas veces yo creo que el son modelo. Verdaderos estados, especialmente los vascos, que tienen una hacienda confederal, ¿no? Pero el poder de las comunidades autónomas españolas es mayor que la de los cantones suizos, los Länder alemanes y los estados de la Unión Norteamericana, bastante mayor. Y a mí eso tampoco me preocupa mayormente. Al contrario, debería ser la base para una conciliación y concordia. Pero, claro, yo creo que Jordi Pujol desde el principio, a pesar de su declaración de amor perpetuo, pues empieza a preparar el viaje a la independencia. La inversión lingüística es un paso importante. Al fin y al cabo, Tarradellas, que era de Esquerra Republicana de Cataluña y que estuvo ahí muchos años como presidente de la Generalidad en el exilio, persona, yo le conocí bastante cuando volvió, y él decía: pero si es que tenemos que resolver esto, volver a 1934, al disparate que hizo Luis Companys de declarar la independencia, eso es imposible, tenemos que darnos cuenta de lo que ha sido la guerra, la sangre que se ha derramado, tenemos que buscar la concordia. Tarradellas era un hombre providencial, la pena es que no tuviera 20 años menos y hubiera asumido la dirección autonómica como la empezó a asumir. Pero él era partidario del bilingüismo, absolutamente, era partidario de la concordia. Bueno, Suárez y él se entendían como nadie, y yo cuando le conocí en un encuentro que hubo, pues tuvimos muy buena relación, y luego fue un día al ayuntamiento a vernos a Tierno y a mí, estuvimos allí hablando de todo. Fue una pena realmente. Tarradellas no está hoy entre los héroes nacionales del independentismo. Pero claro, y ahora que Tarradellas no está entre estos héroes, indudablemente la cosa está muy radicalizada. Ese pacto fiscal que usted nos explicaba que ellos no quisieron, que el nacionalismo no quiso, y que ahora reclamaba antes de dar el siguiente paso, este pacto fiscal calmaría las apetencias de Artur Mas, de la Asamblea Nacional Catalana y de Esquerra, o ya no serviría para nada. No, yo creo que ahora ofrecer el pacto fiscal es impropio, porque sería caer otra vez en el bilateralismo. Yo lo creo que plantear, porque yo lo que digo es que también esto se debe centrifugación que tenemos a la vista, se debe a que no hay un proyecto de país. Es decir, Rajoy pues es persona que tendrá capacidades, yo no se las discuto, le tengo un respeto, pero
están pendientes siempre de Bruselas, de los memorandos de entendimiento, de la troika, de la madre que los parió. Y no hay un proyecto con un diseño propio para muchas cosas. La reindustrialización. Ahora lo descubre Soria, que hay que hablar de la reindustrialización. O del diseño de un nuevo sector agrario. Bueno, pues ahora Isabel, ¿cómo se llama la nueva ministra de Agricultura? Se me ha olvidado. Bueno, pues Isabel, dice que hay que hacer una política agraria nueva y tiene razón. No se ha hecho nada en materia de agrupación, tenemos un microfundismo todavía impresentable. 3 cooperativas danesas tienen más importancia que las 3.000 y pico de cooperativas españolas. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de racionalización. Y luego, qué sé yo, pues el tema de territorial, 43 diputaciones provinciales que son fósiles del siglo XIX, 10.000 ayuntamientos, de los cuales 5.000 oficialmente quebrados y los demás con endeudamientos insoportables. Pues todo eso hay que resolverlo. Y eso no lo resuelven desde Bruselas, porque en Bruselas tienen el déficit, la deuda, la reforma financiera y la reforma laboral, y ahí se acaba. Pero en este resolver... Y entonces hay que resolver esos problemas. Y yo creo que no tener una política para todo eso, pues ha facilitado pues un proceso de desprendimiento del País Vasco y de Cataluña. Yo creo que eso es muy importante. Y he insistido mucho en ello, y se lo digo a Joaquín Gay de Montellá, que es el presidente de Foment, muy amigo mío, y yo creo que lo está haciendo muy bien con los empresarios de Cataluña. Y le digo, mira, vosotros seguís pidiendo el pacto fiscal, pero lo que hay que plantearse es un nuevo sistema de financiación autonómica. Y yo que propongo 3 cosas que yo creo que son necesarias para Cataluña, que es la agencia tributaria federal. En vez de tener 17 agencias, como quieren, pues la que tenemos, que es la agencia del Estado, federalizarla. La segunda, federalizar también, mutualizar la deuda de las comunidades autónomas. Cataluña de momento debe 70.000 millones, con bonos patrióticos emitidos al 7,5 más unas comisiones. Bonos basura, además. Absolutamente. Que no han podido pagar y que ha tenido que ir el Fondo de Liquidez Autonómica a hacerse cargo. Y si tuviera que asumir la deuda que le corresponde de la nación española en su conjunto, pues serían 70.000 más 200.000. Bueno, pues vamos a dejar la deuda de toda la nación en su sitio y vamos a federalizar la deuda de las comunidades autónomas. Y eso no es un invento, eso es lo que hizo Alexander Hamilton en 1790, cuando después de la guerra con Inglaterra de independencia, los 13 estados, los 13 territorios, las 13 colonias se convirtieron en estados y estaban arruinadas todas. Y hubo un proceso de mutualización, que por cierto se está planteando también en la propia Unión Europea para los estados, porque estamos también quebrados a escala de estados nacionales. Bueno, ese es el segundo tema. Y el tercer tema, limitar la solidaridad interregional. Y que en vez de ser un 14%, como dicen sobre la base de unas balanzas fiscales que se preparan, pues sea un 4%, el modelo alemán en esto. Pues eso es lo importante, encontrar soluciones de ese tipo, ¿no? En vez de hacer un pacto fiscal ahora con un convenio, con un cupo, etcétera. Incluso lo que hay que plantearse es si el País Vasco y Navarra deberían seguir o no con el sistema confederal. Mira, la propuesta de Felipe González de ir a un gobierno de coalición es importantísima. Alemania ha resuelto sus problemas siempre con gobiernos de coalición. Pero bueno, ¿quién está detrás? Porque no solo Felipe González, también lo ha dicho Arias Cañete. ¿Quién? También lo ha dicho Arias Cañete. Sí. Y un artículo de Francisco Maruenda advierte a los que no se presentan a las elecciones y que creen que tienen influencia sobre Rajoy, que no les conoce. Entonces da la impresión que se está refiriendo a otro expresidente, que sería el señor Aznar. Bueno, y en este libro se dice que ¿realmente está solo Felipe González o hay más gente detrás si no en los dos cooperan partidos? PSOE y PP, no hay reforma posible. Pero porque la Constitución se reforma con los artículos 166 a 169, que no ha leído casi nadie, y para cuestiones importantes hace falta lo siguiente: el 66% de las dos cámaras a favor de la reforma. Se disuelve las cámaras, hay elecciones generales.
el gobierno saliente tiene que volver a proponer la reforma y tener otra vez el 66%. Y conseguido eso hay un referéndum nacional. Átame esa mosca por el rabo. ¿Quién puede hacer eso? Los dos grandes partidos. De momento, porque dentro de poco igual no tienen ya el 66%. Está por ver si tienen el 50% de aquí a unos años. Pero claro, yo le quería decir eso, esta Constitución, en todo este ambiente que estamos comentando, parece que hay muchos empeñados en enterrarla, y además enterrarla de ese modo feo de hacer el funeral entrando por la puerta de atrás de la ermita sin que lo vea el pueblo, sin que lo vea la gente. ¿Por qué este ansia de enterrar? Un poco como el entierro de la sardina del carnaval hispánico, no del Halloween, porque en el Halloween o en el carnaval de Brasil o de Tenerife no hay. Hay gente que ya no habla. El entierro de la sardina. Sí. Y mucha gente ya ni siquiera habla de reforma constitucional, mucha gente habla de periodo constituyente, una nueva constitución que nada tenga que ver con lo que tenemos. Ya está bien, hemos tenido 12 constituciones, algunas nonatas, ¿no? Como la de 1954 y otra que nadie cuenta, que es la de Eduardo Aunós en el periodo del general Primo de Rivera, que preparó una constitución. Por cierto, un disparate todo él. Bueno, e incluso la federalista de 1873, la República Española, ¿no? Y se estaba preparando una constitución federalista, que era también un bodrio. Entonces, ¿por qué no seguir la pauta de la primera constitución que hubo en el mundo, después de la Carta Magna, ¿no? Británica, inglesa? Pues la Constitución norteamericana de 1787 tiene 7 artículos, eso sí, con muchas secciones, son artículos muy largos, y tiene 27 enmiendas. Una Constitución empieza a ser válida cuando tiene enmiendas, porque significa que se mantiene, si no lo principal, lo sustancial, y se van modificando las cosas que hay que modificar. Y eso es lo que hay que hacer. Los que quieren una nueva Constitución, pues son una panda de ignorantes. Permítaseme este exabrupto, porque esta Constitución como marco para reformarla, pues está bastante bien. Y en esta Constitución que tenemos... Estamos terminando, ¿no? Sí. En esta Constitución que tenemos, ¿cabe el derecho a decidir de más? ¿Cómo se arregla? ¿Qué salida encontramos? Yo ahí en el libro planteo otra fórmula, porque yo creo que el derecho a decidir no se debe introducir. El derecho a decidir existe, pero es el de la soberanía nacional. Como existía en tiempos de Lincoln la Constitución norteamericana, y el derecho a decidir es el Congreso de los Estados Unidos, y el Congreso autoriza a Lincoln a declarar la guerra. No sé si lo declaró y luego se autorizó, pero se hizo así. ¿A quiénes? ¿A los esclavistas? No. Se declara la guerra a 7 estados del sur que se han declarado independientes y han formado una confederación. Sí, porque es curioso, había estados esclavistas en el norte y estados no esclavistas en el sur, eso se suele olvidar. Claro, sí, pero es así. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el derecho a decidir debe ser de la nación. Yo lo que planteo es una ley de resolución de conflictos territoriales, y que cuando haya un problema serio se estudie por una plataforma bien elegida, que no voy a entrar en los detalles, y se haga una propuesta a las Cortes. Las Cortes que lo estudian. El gobierno que esté en ese momento debe tomar la iniciativa de la reforma constitucional. Y yo creo que es eso. Yo creo que en la Constitución actual meter ahora el derecho a decidir... Mira, el derecho a decidir, vamos a decirlo de una vez, solo tenía la Unión Soviética. Y precisamente por el derecho a decidir, ya en tiempos de Gorbachev, los países bálticos, los países caucásicos, Asia Central estaba muy calladita todavía, y en medio de una melopea, pues Yeltsin declara disgregada la Unión Soviética. Era el único precedente de derecho a decidir. Porque teóricamente se podían separar. Pues teóricamente, claro, que lo intentaran. A ver, Stalin, si lo intentaba, pues ya pasaría. Que lo intentaran, a ver quién salía de ahí. Vale. Y una última pregunta. Si Cataluña se arriesga definitivamente a quedar fuera de España y de la Unión Europea, ¿qué pasará con todas esas empresas que no quieran independencia? Mira, yo lo digo con una frase castiza. No puede ser, y además es imposible, ¿no? Como cuando se dice cae por la gravedad, y dice el otro, y por su propio peso, ¿no? Pues sí, es lo mismo, ¿no? Por la fuerza de la gravedad y por su propio peso. Bueno, pues aquí ese es el tema.
No puede ser, y además es imposible. Y históricamente se demuestra, y los argumentos no valen, y los poderes constitucionales son concretos, etcétera, etcétera. Yo digo, si el 9 de noviembre la Generalidad y sigue insistiendo en hacer pues unos días antes se pasa por el Senado Rajoy y propone la retirada a la Generalidad de Cataluña de sus facultades electorales, que no puede convocar nada durante un tiempo, durante 3 meses, y ya está. Y al día siguiente es posible que la Asamblea de Cataluña saque las urnas a la calle, pero eso ya es otra cosa, Bueno, entonces yo creo que las soluciones están a la vista, no tienen por qué ser violentas, nadie piensa en mandar los tanques, como a veces se dice, ¿no? Y además, pues los empresarios están básicamente a favor de seguir en España, y luego, pues, no se llega al 45%, y luego hay una vía que yo creo que el Tribunal Constitucional se pasó de la raya cuando dice, no, ustedes no pueden hacer una declaración independentista, pero sí lo que pueden es pedir la reforma de la Constitución, que es lo que dijeron, ¿no? Bueno, yo he hablado con un miembro del Tribunal Constitucional y me dice, estamos completamente de acuerdo, Ramón, ahí nos hemos pasado. Pero se pasaron los que no estaban de acuerdo porque con eso conseguían la unanimidad sobre lo primero. Bueno, pues el Tribunal Constitucional no tiene por qué dar ideas, tiene que aplicar la Constitución, punto. Pero bueno, ya que les han dado la idea, que pidan la reforma de la Constitución. No la piden. ¿Por qué? Porque saben que no van a reunir las fuerzas. Bueno, pues don Ramón Tamames, es un placer tenerle aquí como cada vez que nos visita, desearle mucha suerte con este libro, ¿A dónde vas, Cataluña?, como con cualquiera de los libros que saca, y nada, agradecerle una vez más que venga a Periodista Digital. Ya sabéis que Periodista Digital es parte de mi historia. Tuve aquí un blog 3 o 4 años y ya en un momento dado pues tenía mucho trabajo y me cansé de tener que mirar todos los días y me retiré. Pero estoy pensando en volver. Bueno, pues se lo digo a Alfonso Rojo y alguna vez... Dígaselo, que seguro que aquí vuelva a ser muy bien recibido. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias a vosotros.